Hay primarias que no son obligatorias para ir a votar, pero sí para quienes fueron llamados a ser vocales de mesa, para poder ir determinando quiénes son finalmente los que van a ir a ser candidatos a lo que va a pasar a fin de año y tener esa noción de lo que nos está pasando como ciudadanía. Por eso las encuestas nos ayudan muchísimo a aquello y la desconfianza, al parecer, se ha tomado las últimas encuestas. Queremos hablar con Fernanda Rubilar, coordinadora de CREASUR de la UDEC, para hablarnos sobre la encuesta barómetro que está arrojando resultados que tal vez confirman el que desconfiamos de casi todos y todos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, la semana pasada lanzamos la quinta ya versión de la encuesta Barómetro Regional. Barómetro es una encuesta que hacen las universidades regionales de muchas partes del país y que buscan también esta percepción ciudadana desde las regiones, que muchas veces en las encuestas nacionales se ve bastante invisibilizada por la cantidad de población también que tenemos en nuestras regiones. Y efectivamente, como ustedes mencionaban, dentro de los hallazgos de esta encuesta está una muy preocupante cifra de desconfianza de las personas en las otras personas, o sea, de todas las habitantes del Biobío en otras personas en el territorio, y muy fuertemente marcada en los adultos mayores. Bueno, es un grupo vulnerable de la población. Sabemos que son muy buenos ciudadanos en cuanto a los deberes cívicos, pero claro, se enfrentan muchas veces todavía más que nosotros como adultos, ¿verdad?, a situaciones donde se vean involucrados en estafas o posibles estafas, ¿verdad? Salir a la calle para ellos es cada vez más complejo. Y ahí preguntarte también, ¿cuáles son los índices que se tomaron para analizar la desconfianza o la confianza que tengamos en otros? Bueno, por una parte se consulta sobre la confianza en otras personas, también la confianza en autoridades e instituciones, y también la confianza para participar en organizaciones sociales. Okay. ¿Ya? O sea, estamos hablando de la confianza como con las instituciones, con lo individual y también con lo colectivo. En lo individual es el punto más crítico. Cerca del 70% de la población del Biobío no confía en las personas. Y la cifra más alta, el 76%, es en los mayores de 65 años. Y vemos ahí una tendencia que es preocupante respecto de informes como los del PNUD, que desde cerca de los 2000 ya nos están mostrando cómo la cohesión social viene siendo uno de los puntos más frágiles en nuestra democracia. Sí, es confirmar esta crítica que hay al sistema político. De todas maneras, algo que tal vez no impresiona, pero como dices tú, el desconfianza en otros es preocupante. Es preocupante porque, claro, y no solamente los adultos mayores tienen esa desconfianza a ser víctimas de un asalto, de un robo, una estafa. Todos tal vez andamos pensando en eso. Cuando vemos de repente una persona que está en pan en la ruta, ya no queremos parar como antes. Una persona que está solicitando ayuda, por ejemplo, en el centro por algo, tampoco nos acercamos por miedo a ser estafados. Hoy día todo nos genera ese estrés de andar siempre a la defensiva. Y no sé si eso es algo que las autoridades que asuman o que postulen lo pueden solucionar de forma tan rápida. ¿Y cómo lo pueden hacer? Atacando derechamente el hecho de la delincuencia. ¿Cómo recuperaríamos las confianzas? Y además también dentro de esta encuesta arrojando que la seguridad ciudadana y la delincuencia son las principales preocupaciones, junta y pega con esta desconfianza. Sí, lo último respecto del índice de desconfianza, creo que es interesante señalar que donde se presenta mayor confianza en las personas es en los más jóvenes. Y a medida que van subiendo de rango etario, aumenta la desconfianza de manera muy fuertemente. Entonces estamos viendo que también hay una fragilidad importante en nuestro... Hay un quiebre en algún momento. ¿El por qué? Exactamente. Los mayores de 29 años suben, pero radicalmente, los niveles de desconfianza. Quizás también es algo que la encuesta mundial de valores y otras encuestas mundiales están midiendo de manera bastante interesante, donde los más jóvenes, que siempre fueron los más críticos de la sociedad, ahora son los menos críticos. También lo vemos en, por ejemplo, el indicador respecto de si la región está progresando, está estancada o empeorado. También los adultos mayores siguen siendo los más críticos respecto de eso. Y respecto de la confianza política, vemos que hay una muy baja confianza en muchas de las instituciones. Y ahí
muy fuertemente en los cargos de representación popular que son de la región, muy particularmente en diputados y senadores. El Congreso siempre es el que tiene el nivel más bajo de aprobación en prácticamente todas las encuestas, ¿eh? Hay que decirlo, Sí. tanto a nivel nacional como a nivel local, en este caso con la encuesta Barómetro, que es de la región del Biobío. El Congreso siempre con niveles bajísimos. Ahora, ¿a qué atribuimos esto? Y también, ¿qué es lo que se ha hecho realmente por parte de las autoridades locales, en este caso, por cambiar esta percepción? Porque, oye, esto no es nada nuevo. Esto se viene diciendo, se viene avisando hace ya bastante tiempo. Hay desconfianza en el Congreso, tanto Senado como en la Cámara Baja, pero uno tampoco ve que las autoridades se hagan mucho cargo. De hecho, cuando se les pregunta por eso, no, mire, es que la verdad es que yo creo que tiene que ver, incluso de pronto nos han tirado la pelota a nosotros como medio de comunicaciones. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde está realmente el hacerse cargo de estos resultados, no? Sí. Bueno, con respecto a lo último de los medios de comunicación, sobre todo los regionales, dentro de la medición de la confianza y el aporte en autoridades e instituciones, quienes estamos mejor parados son los medios de comunicación regionales y las universidades regionales. Así que en eso sí tenemos una buena noticia. Y respecto del tema de la confianza en los cargos de representación popular y el aporte, porque se pregunta por el aporte también que tienen hacia la región, yo creo que ahí está muy vinculado con el nivel de conocimiento. Barómetro en el Biobío se mide desde el 2011, hemos tenido 5 mediciones y el nivel de conocimiento es muy bajo de las autoridades. Por ejemplo, solo un 20% de las personas encuestadas conocen a uno de los diputados o senadores en ejercicio. A uno, el 20%. El cargo en este caso, del gobernador regional, que hay que decirlo, esta muestra fue tomada en diciembre del año pasado, por lo tanto, para algunas autoridades como gobernadores y delegados son los anteriores, tuvo un alto conocimiento, pero también sabemos que estábamos hablando bastante en la prensa y en la política respecto del cargo de gobernador regional. Pero, por ejemplo, un cargo nuevo como el de la delegada presidencial tuvo solo un 16% de conocimiento en la región del Biobío. Quizás la conocen más hoy día la ex delegada Daniela Dresner, probablemente hoy la conocen más en su rol de candidata o de precandidata, ¿cierto? Claro. A diputada, donde sí ha tenido mucha actividad en redes sociales, en calle. La verdad es que hubo una ausencia también en el último tiempo por parte de la autoridad. La regionalización ha sido muy criticada, sobre todo en esta administración que prometió más regionalización. Entonces vemos que difícilmente va a haber una aprobación positiva de alguien que tú no conoces. Sí, claro. Pero también están los resultados, finalmente, donde la ciudadanía cada vez ve más cuestionada el actuar de las instituciones públicas y sacando el caso convenio, dejándolo afuera. Está el caso de las licencias médicas, está el caso de los permisos, las vacaciones que tienen los parlamentarios y que pueden salir al extranjero cuando quieran y les siguen pagando el sueldo, en fin. O sea, es varias situaciones también que cuestionan el aparataje público en el manejo de los recursos públicos y uno, claro, cada vez que tiene que hacer algún trámite en el sistema público o no te atienden mal, se cayó el sistema, pero muchos beneficios obviamente que ellos tienen. Pero también lo que me llama la atención y me preocupa a mí particularmente es, claro, este 26,4% que considera que diputados y senadores no aportan, o que aportan al país, básicamente, es muy poquitito lo que sienten que aporta, pero si lo conectamos con el 49,5% que prefiere la democracia como forma de gobierno, o sea, no alcanza ni el 50%. O sea, mientras más nos desilusionamos a lo mejor de la política, tal vez menos queremos la democracia. El 30,5% considera que da lo mismo el gobierno es democrático o no. Y el 13,3% prefiere algunas circunstancias de gobierno autoritario. Pero no llegamos ni al 50% de potenciar la democracia o de fortalecer la democracia en nuestro país. Es tremendo porque inclusive esa cifra comparado con otro tipo de encuestas a nivel mundial sigue siendo alto el respeto por la democracia. Hoy día en la crisis de representatividad y en la crisis de las democracias que estamos viviendo en el mundo, estamos viendo que es creciente el número de personas que manifiesta que les da lo mismo si tenemos un régimen autoritario o uno democrático. Nosotros efectivamente dentro de la universidad y en Creasur estamos por defender la democracia, es parte de uno de los puntos que relevamos bastante de esta encuesta y también por eso nos dedicamos a medir este tipo de cosas y a poder trabajar estos temas.
pero es algo que nos preocupa, siendo que en la región del Biobío ha aumentado en algunos niveles que no existe una preocupación sobre el régimen democrático o autoritario, de todas maneras no ha avanzado tanto como en otras encuestas o en otras latitudes. Hay que decir, sí, que este miércoles tenemos el lanzamiento de los resultados nacionales de Barómetro. También en la Universidad de Concepción, 11 horas en el auditorio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, más conocida como la Facultad de Derecho, tenemos el lanzamiento con todas las universidades regionales que están haciendo esta medición, que son 9 universidades regionales y que nos va a permitir también ver cómo, como región del Biobío, estamos en comparación también con otras regiones, sobre todo del sur de Chile. Ahora, importante también acá hay un tema de conocimiento o desconocimiento quizás también de lo que es un régimen totalitario. Solo para graficar, Corea del Norte, Irán, son regímenes totalitarios, Cuba, Venezuela. O sea, ojo también a lo que se aspira muchas veces, porque claro, uno piensa régimen totalitario quizás del lado que me gusta a mí. Claro. No necesariamente, o sea, de verdad que hay que tener también las cosas en su balanza, en una balanza con el conocimiento necesario para poder evaluar este tipo de cosas. Y ahí te pregunto, Fernanda, ¿cuál fue el criterio para elegir a las 500 personas que fueron encuestadas acá en la región del Biobío? Nos pasa mucho acá en la región, a veces cuando hablamos de Pulso Ciudadano, de la encuesta CADEM y de otras mediciones, uno dice, ay, pero a mí nunca me han llamado. A mí nunca nadie me ha preguntado, no sabemos cuál es el criterio de selección, acá sí podemos conocerlo. Sí, bueno, en ese sentido yo creo que una de las grandes fortalezas que tiene la encuesta Barómetro y es que efectivamente se implementó en toda la región del Biobío, el 44% en la capital regional y el 56% en otras comunas. Tiene un porcentaje que es muy cercano al del censo respecto de hombres y mujeres. Son una muestra de 500 personas en presencial y telefónica, y también el nivel socioeconómico y educacional es bastante cercano a la realidad. En ese sentido tenemos un nivel de confianza de los datos que es importante y que es representativo, y eso también nos hace ver leer otro tipo de resultados. Por ejemplo, hablamos de que en delincuencia es el tema que más nos afecta, es la problemática más repetida, pero también, por ejemplo, en ¿qué es lo que estamos aprobando de la gestión de la región? Vemos como, por ejemplo, el punto más alto está en el acceso de agua potable. Que se ha hecho una inversión importante. Entonces ahí también se ha hecho una inversión importante en los últimos años y probablemente se está viendo el resultado. Se está viendo el resultado, sobre todo en la encuesta en los sectores rurales. Entonces, el Barómetro tiene esa particularidad que puede recoger no solo lo que pasa en la capital regional, sino que es bastante representativo de la región en general. Y ahí tenemos algunos puntos, no solo para hablar de las cosas más negativas, sino que también con algunos aspectos más positivos que son llamativos, que el acceso a agua potable es bastante, está aprobado en un 88.5%, también ha subido un poco el transporte público, pero lo que ha subido bastante es el acceso a la educación de calidad. Y eso nos llama bastante la atención en los últimos años respecto de también los resultados regionales que han tenido también, o la implementación también del sistema de selección o el traspaso de la municipalización a los SLEP. Ahí vamos a tener que esperar un poquitito más de tiempo y otras mediciones para ver cuál de estos factores son los que realmente están incidiendo en que haya subido aproximadamente 10 puntos. Sí, bueno, está el medio ambiente limpio, el acceso a la vivienda, que también han tenido apruebos positivos, pero claro, también coincide por lo que estábamos conversando y tú mencionabas también el desconocimiento de ciertas cosas. Porque, claro, tal vez en estos puntos que estamos mencionando, la ciudadanía sí sabe y sí ve los resultados. O sea, en el tema del acceso a la educación de calidad, hoy día prácticamente la mayoría de las familias está teniendo algún representante que accede a la universidad, a diferencia de lo que pasaba tal vez antes. Claro. En el tema del acceso al agua potable, lo van viendo. Exacto. Lo van viviendo, lo van experimentando, porque antes a lo mejor tenían que sacar de una puntera y hoy día dan la llave y lo tienen. Y ahí está el tema de la desconexión. La desconexión, o sea, las cosas que sí vemos
que sí que sí vemos que tienen beneficio o que sí vemos los resultados de una inversión, las valoramos mucho más que las que no. Como las políticas públicas en general, como los parlamentarios a lo mejor que no nos vemos. O sea, sigue teniendo esa conexión importante para que las autoridades próximas también lo tomen en consideración. No a lo mejor el dato duro, sino que lo que intenta decir la ciudadanía también. Exacto. Y también una preocupación que tenemos que tener respecto de dónde y cómo se está informando la población. Tenemos una muy alta valoración de los medios regionales, pero no son los que más se consumen. Que las plata mayormente del Estado llegan a los canales gigantes en Santiago. Pero el 88% de la región, y en esto tenemos un salto muy grande respecto a las mediciones anteriores, hoy día se informa sobre las noticias en redes sociales. Ok, ahí está. Entonces ahí, por ejemplo, podemos vincular con respecto de qué estamos entendiendo por un gobierno autoritario, qué estamos sabiendo realmente de nuestras autoridades, qué tipo de profundidad en el contenido estamos teniendo. Entonces ahí también tenemos que tener una alerta respecto de qué se está comunicando, cómo se está comunicando y cuál es la información que está teniendo la ciudadanía. Es muy bueno el insumo, saber que hay una alta confianza en los medios regionales, en todos los medios regionales. Saludamos ahí también a los canales vecinos, a todos los medios digitales, a los medios escritos, las radios de acá de la región del Biobío en este caso. Pero qué importante saber que se está consumiendo principalmente a nivel nacional los medios, a través de redes sociales, nos hace también, y es un insumo para nosotros, saber dónde enfocar nuestros esfuerzos y dónde poner también más inversión, más noticias, más información que sea relevante para la población. Por eso finalmente preguntarte, Fernanda, este miércoles es el lanzamiento de Barómetro a nivel nacional. ¿Dónde vamos a poder nosotros visitar los resultados de esta encuesta? Bueno, tenemos primero el lanzamiento, luego vamos a tener también la invitación a ustedes y a todos los medios también regionales y nacionales a cubrir también el lanzamiento de la encuesta, y los vamos a dar a conocer también por los medios de comunicación regional y en la página web. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Y a ustedes también, pues muchas gracias por acompañarse con Canal 9 y Televisión. 10 de la mañana con un minutito. Nos separamos cortito y ya regresamos.